Iniciamos la segunda clase de esta introducción a las ciencias sociales. Yo les había pedido que hicieran un pequeño trabajito, en realidad era. Mi idea era que ustedes pudieran comenzar o al menos los que nunca han tenido contacto con las ciencias sociales, que pudieran tener ese primer contacto con algunos autores de las ciencias sociales. Por eso les había propuesto que averiguaran algunos datos, porque no era más que eso lo que tenían que hacer, ¿sí? Entonces hablábamos de un Comte, de un Durkheim, hablábamos de un Max Weber o un Marx. Pero no sé si alguien se dio cuenta que al final yo le dejé una consigna con trampa, ¿sí? Supongo que alguien se habrá dado cuenta de los que hicieron el trabajito y hoy me querrán comentar, ¿o no? ¿No? Claro, el problema es si hicieron o no. Eh, Al respecto yo quiero aclararles algo. Recién Olga, la coordinadora, les explicó que estamos un poco detenidos en el tiempo con el aula virtual. Cuesta un poquito, ¿sí? El uso de estas tecnologías modernas y además los profes, nosotros somos todos ya bastante, no digo viejitos, pero con bastante edad, y por ahí somos un poco duros para aprender, ¿no? Pero no obstante, en mi caso particular, y gracias al Saavedra, al Instituto Saavedra, trabajamos en la plataforma Moodle hace muchísimos años y la posibilidad de esa educación a distancia nos brindó la capacitación para que podamos hacerlo. Pero resulta que esta aula virtual es nueva. Y entonces yo misma reconozco mis limitaciones al respecto, porque si bien ya subí todo el material la semana pasada, no pude conectarme con ustedes porque hay un detalle importante. Al aula se tiene que inscribir uno por uno. Y eso lleva un tiempo. Entonces yo les pido un poquitito de paciencia, ya se va a solucionar todo, ustedes ya van a tener contacto con ese material que está presentado de la siguiente manera. Uno es el Power que utilizamos en la clase anterior y el otro material es el texto digitalizado, ¿sí?, de la primer parte de la unidad. Esta semana se subirá la segunda parte de la unidad. Mientras se solucionan los problemas técnicos, que son ya muy pocos y ya ustedes van a poder acceder al aula virtual, vamos a ir trabajando así en forma de googleando, como dicen los chicos, ¿sí? Creo que es una excelente forma de aprender también, siempre y cuando no hagamos abuso de un material que a veces en internet no es lo más conveniente, ¿sí? Pero para estos casos podemos seguir googleando. ¿Cómo vamos a empezar el encuentro de hoy? Es muy probable que ustedes por ahí conmigo se encuentren en una situación distinta. Yo ya aclaré el encuentro anterior, ¿sí? Yo me formé en la docencia, tengo 37 años de docente sin parar, y para mí el trabajar en el grupo es el estar con ustedes, conversando con un grupo, dialogando con el otro, produciendo alguna discusión, etcétera, etcétera. Pero acá tengo que estarme un poco quietita hoy, ¿saben? Porque con esto de que me muevo mucho, le cuesta a la chica, había sido la grabación. Bueno, yo no me di cuenta, así que le pido disculpas también por eso. A mí me gusta interactuar mucho y entonces mi movimiento se debe a eso, pero hoy voy a estar quietecita acá adelante. ¿Está? ¿Qué les preparé para hoy? En primer lugar, en base a ese trabajito que era muy sencillo, que era buscar datos esenciales sobre 4 cientistas sociales importantes, les preparé una autoevaluación, que lo vamos a hacer acá. No es que la vamos a completar, simplemente ustedes podrán anotar y después en su casa trabajar con esas preguntas. Por eso le puse autoevaluación del primer encuentro. ¿Por qué les preparé esto? Yo concibo que el proceso de enseñanza-aprendizaje
parte del supuesto de que la evaluación también es una parte de ese proceso. Y no la evaluación entendida como muchos años atrás, donde entraba el profesor y nos decía, saquen una hojita, ¿se acuerdan? Y completen esto, y teníamos que completar a toda costa. Hoy la evaluación es entendida de otra manera. Se construye esa evaluación no como resultado de un procedimiento, sino como parte del procedimiento en sí. Por eso me atreví a hacerles estas preguntas, que parte de una consigna que yo les di en la clase anterior y que partía de un error justamente. ¿Para qué? La idea era que ustedes indagaran un poco más y hoy me plantearan, profe, esto no era así. Bueno, como no se planteó eso, voy a pasar directamente a la autoevaluación, ¿sí? ¿Encontraron algo sobre la obra El suicidio? Ah, muy bien, Liliana. ¿Vieron? Eso era lo que yo quería de entrada. Y fíjense cómo le puse de grande la pregunta, ¿no? El suicidio no es de Weber. Y entonces, si su autor es más Weber, dice la primera pregunta, ¿sí o no? Si la respuesta es no, ¿quién es su autor? El otro cientista social, Emil Durkheim, ¿sí? Ahora, si Weber está dentro de nuestros cientistas sociales, entonces, ¿qué obra escribió o qué obras? Porque nos podemos encontrar con un Weber que es un gran productor y su esposa también. Parece ser que una socióloga importante fue la mujer de Weber, pero claro, en esa época en que el machismo, digamos, dominaba la cultura y la sociedad, las mujeres no debían aparecer, ¿no? Y apareció él. Viene de lejos, Elia, y nos falta mucho todavía para pelear, ¿eh? Mucho todavía. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las obras de Weber? Esas son preguntas que yo quiero que ustedes se hagan después en base al trabajito que han hecho. Pero por sobre todas las cosas hay una obra póstuma de Weber. Póstuma quiere decir que se publicó después que ya él murió y que es una obra muy, pero muy utilizada actualmente, ¿sí? A ver, ¿alguien leyó algo de Weber? ¿No? Bueno, les doy una puntadita, ¿sí? Economía y sociedad. ¿Cuál es la que nos más interesa para el análisis de los sociales? Justamente esa, economía y sociedad, ¿sí? ¿Por qué a Comte se lo considera el padre de la sociología? Otra pregunta que se tienen que hacer. Otra ayudita acá, ¿sí? Claro, exactamente, es el autor, el derecho de autor, digamos, que se ha ganado del positivismo, ¿sí? Y fíjense ustedes que el positivismo hasta el día de hoy nos impregna, ¿eh? Aunque nosotros quisiéramos que no, pero el positivismo está en cada uno de nosotros. Con respecto a eso del padre de la sociología, es un término muy utilizado, una frase muy utilizada dentro de la sociología, pero también se habla de la madre de la sociología, también se habla de que en realidad se cuestiona que Comte sea el padre y que el verdadero padre sea Saint-Simon, porque Comte estudió y se formó al lado del conde de Saint-Simon. Y dejé para lo último una obra que, bueno, sigue siendo polémica y sigue siendo leída y sigue siendo cuestionada y sigue siendo defendida y que en realidad habría que volver a releerla, ¿sí? Yo siempre digo que a veces uno menciona las obras de los autores y ni siquiera los conoce, solamente por mencionarlas, ¿sí? A mí me ocurre todos los años con un filósofo que yo le cito a mis alumnos, que se llama Boecio y que realmente nos serviría a todos que leamos un librito así pequeño que se llama De la consolación de la filosofía. Y todo el mundo lo cita a Boecio, ¿sí? Y nadie lo lee a Boecio. A tal punto no lo leen que en la biblioteca que yo utilizo, el librito se cae todos los años en la parte de atrás. Y entonces cuando yo le digo a los alumnos, vayan a pedir el libro de Boecio de la consolación de Doña Filosofía, los chicos me dicen, en la biblioteca dicen que ese libro no está.
Y entonces yo le digo, ustedes vayan y díganle a la bibliotecaria que el librito es pequeño, que se ha caído de atrás de los que son más grandes y que el librito está ahí. Y todos los años leen Boecio. Ojalá un día todos ustedes tengan el gusto de leer a un pagano que escribe como un cristiano. ¿Sí? Es un ejemplo de filosofía realmente. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Karl Marx. ¿Sí? El Capital, exactamente. ¿Ven? La tarea no era difícil, era solamente tomar contacto, algunos por primera vez, otros para repasar o revisar viejas lecturas, viejos relatos. ¿Sí? Nuestra idea de esta introducción a las ciencias sociales no es formar expertos. Nosotros no vamos a formar expertos en ciencias sociales. Lo que queremos es una aproximación a ellas, ¿está? Y que esta sea una herramienta para su tarea de gestión cultural. Vamos entonces al segundo encuentro. La autoevaluación la tienen que hacer en sus casas, ¿eh? Yo solamente di algunas ayuditas acá. Googleen, ¿sí? Vayan al Google y comiencen a buscar aquellas cosas que todavía no han encontrado. ¿Qué vamos a ver en este segundo encuentro? En el primero yo hice solamente una aproximación al concepto de ciencias sociales, cuáles eran esas ciencias sociales, a ver si ustedes las recuerdan, la historia, la geografía, la antropología, la sociología, ¿qué más? El derecho, la psicología, la economía, las relaciones internacionales. Hoy se plantea si sí, si no, si las comunicaciones, ¿sí? Como ciencia también entran dentro de las ciencias sociales. Es decir, dentro de la misma política se ha hecho una dispersión, podríamos así decirlo, de otras disciplinas que también están dentro de las ciencias sociales. Todo lo que es inherente al hombre forma parte de una disciplina social. Partan de ese concepto y lo demás ya viene solo. Pero hoy yo quiero plantearles otras cosas. Nosotros tocamos muy rápidamente lo que era ciencia en el encuentro anterior. Y si nosotros estamos hablando de ciencias sociales, ¿por qué le llamamos ciencia? Entonces, volvemos otra vez a lo que yo planteaba el encuentro anterior, de que las ciencias sociales nacen en un momento muy difícil, social y económicamente dentro de Europa, ¿no? Se vivían las consecuencias de la revolución industrial, que fueron muy drásticas en lo social, y de esa sociedad injusta, observada, mirada, analizada por un montón de pensadores. Fíjense ustedes que nacieron todos los ismos. Nació el cooperativismo, nació el sindicalismo, nació el socialismo, nació el anarquismo. Y por supuesto, cada uno de esos pensadores, que son los mismos que yo les di para que hicieran el trabajito, comienzan a analizar esa realidad y comienzan a intentar dar respuesta o dar soluciones, ¿sí? Por lo menos en forma teórica, porque en la cuestión práctica era decisión de los gobiernos. Es en ese contexto en donde surgen las ciencias sociales. Ahora, ciencias. La ciencia implica todo un procedimiento, una serie de procedimientos que conforman el método científico en sí, pero ¿hay un método para las ciencias sociales? Hay un método para todas esas ciencias sociales que ustedes mismos han mencionado recién. No son preguntas que le estoy largando. En realidad, para la época en que ellas nacen o comienzan a surgir, el único modelo que existía era el empirista positivista, que ustedes mismos lo plantearon hace un ratito. Entonces, yo lo que le hice acá es una suerte de síntesis, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos del método científico y de que está conformado por una serie de procedimientos, ¿cuáles serían esos procedimientos? Y básicamente es lo que ustedes ven ahí en la filmina, ¿sí?
en esa imagen? Primero, la formulación del problema. Segundo, la proposición o el enunciado de explicaciones tentativas, que es lo que se conoce como la hipótesis. Tercero es cuando establecemos la metodología de investigación, que es el conjunto, ya sea de métodos y de técnicas, ¿no?, que vamos a emplear. Mediante esa metodología obtenemos los datos, esos datos después van a ser analizados, van a ser clasificados, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eso es lo que se llama la interpretación de los datos. Y por último, llegamos a determinar la validez de los resultados. Fíjense ustedes que, en realidad, toda la metodología que se empleaba se basaba en aquello que podría ser experimentable, o sea, en base a la experiencia, lo que era posible experimentar y provocar aquellos resultados esperados o enunciados en la hipótesis inicial. Ah, qué bien. Yo puedo aplicar eso, por ejemplo, a las ciencias naturales, pero nosotros estamos hablando acá de ¿qué? De ciencias sociales. Entonces acá ya planteamos un primer problema. ¿Es posible aplicar el método que se aplicaba en las ciencias naturales para el análisis de lo social? Bueno, hay quienes creían que sí, que era posible, ¿sí?, para poder estudiar, conocer, predecir y actuar sobre la sociedad, ¿sí? Fíjense, predecir y además actuar sobre la sociedad. Pero cuando nosotros hablamos de esos, del método científico, estamos haciendo referencia a la ciencia. ¿Y la ciencia qué es? Solo podemos utilizar un vocabulario muy simple y decir es el conjunto de constructos o el conjunto de resultados de investigación que son reunidos por el hombre, etcétera, etcétera. Fíjense qué definición más simple esta que yo les traje acá. Conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables que se obtienen empleando el método científico. O sea que para llegar al conocimiento, ¿qué hay que hacer? Aplicar el método. Para las ciencias sociales, vuelvo a preguntar, ¿qué método aplicar? Cuando hablamos de conocimiento científico, estamos hablando siempre entonces de aquello que se obtiene mediante procedimientos, ¿sí? O sea, mediante el método científico, mediante procedimientos que son metódicos, que son sistemáticos, que son confiables, ¿sí?, que van a ser verificables después. Acá hay un cientista social muy conocido, al menos acá en Posadas. Yo creo que Ezequiel Anderek es un hombre que nos ha visitado en muchas oportunidades. ¿Quién no ha tenido alguna vez en sus manos algún texto de Ezequiel Anderek? Es un hombre que de una manera muy simple nos enseña a investigar. Y justamente nos enseña a investigar en las ciencias sociales. Y el mismo Anderek dice que los supuestos sobre el conocimiento científico son estos que yo les anoté acá. Primero, que el conocimiento es posible, ¿sí? Segundo, que existe un mundo objetivo. Y la realidad, dice Anderek, estoy citando textualmente, tiene una contextura independiente del conocimiento que el ser humano pueda tener de ella. Yo creo que les di un ejemplo el otro día, solo que era de lo social, ¿no? Como ¿qué es la realidad? Y bueno, se elaboraron varias respuestas acá, ¿no? Y depende quién esté observando esa realidad. Y el análisis de esa realidad no será la misma que haga la sociología o que haga un cientista desde lo antropológico o desde lo histórico o desde lo geográfico. Cada disciplina
Y a su vez cada cientista o cada investigador de esa disciplina va a analizar esa realidad según el recorte que le esté haciendo. De esta realidad se puede afirmar algo, dice Anderegg, de sus propiedades estructurales y relacionales, que se captan por una serie de procedimientos, y fíjense ustedes, por la imaginación del ser humano. Nadie observa la realidad de la misma manera. Entonces nosotros podemos aproximarnos a alguna descripción que puede llegar a ser objetiva, pero que en realidad en el mismo procedimiento que estamos haciendo de investigación, ya estamos poniendo algo de nosotros mismos. ¿Sí? Somos seres humanos y ahí yo ya estoy planteando una de las limitaciones que justamente tienen las ciencias sociales. Y dentro de las ciencias sociales, la que por ahí tiene, no sé si llamarle en este momento limitaciones o ventajas, es la misma historia. ¿Sí? La historia como disciplina social, porque es objeto y sujeto de la historia el investigador. Dice Anderegg que justamente del análisis de esa realidad, la realidad nos puede a nosotros, ¿no es cierto?, determinar un problema a investigar, y por eso de esa realidad siempre van a surgir los conocimientos. Es la misma realidad la que nos proporciona los problemas a investigar, sobre la cual nosotros podemos elaborar hipótesis, y sobre esa misma realidad llegar a otros conocimientos en base al procedimiento o al método científico. Y hay un concepto que a mí me gusta mucho que utiliza Anderegg, que él dice que la realidad es devenir. ¿Sí? Bueno, nosotros estamos analizando la realidad y entonces él dice hay que tener en cuenta ese devenir, y el devenir es siempre cambio. ¿Sí? El conocimiento científico, dice, queda acotado al terreno de los hechos, que es otro de los supuestos que maneja él. Y para que el conocimiento científico tenga el carácter científico, dice, es necesario elaborar instrumentos que garanticen y controlen la validez de los conocimientos científicos. Esa es la última etapa que comprende el método, ¿no? ¿Cómo validar un conocimiento? Realmente ese conocimiento al cual he llegado yo puede llegar a tener validez, puede ser... no se va a convertir en las ciencias sociales en una ley universal nunca, porque no se pueden dar leyes universales como en las ciencias naturales, pero la validación del conocimiento, es decir, si va a ser incorporado dentro de la comunidad científica o no, es necesario que se requiera corroborar el hecho en sí, justificándolo, digamos, de manera tal que podamos otorgarle una validación. La obra en la cual ustedes pueden profundizar un poco más sobre este tema, que es muy interesante, porque yo supongo que ustedes en algún momento harán trabajos de investigación dentro de la carrera, y es fundamental trabajar con textos que sean recomendables, es Las técnicas de investigación social. Es un librito pequeño, no se asusten, no es un mamotreto así como Economía y Sociedad de Weber, por ejemplo. Creo que es un libro que ustedes lo pueden manejar tranquilamente, cualquiera lo puede hacer, porque Anderegg a su vez tiene un lenguaje que es muy, pero muy sencillito. Si nosotros analizamos lo que es la historia del método científico, tenemos que tomar un punto de partida para ese análisis. Entonces, a mí me pareció que la Edad Media es una etapa fundamental, porque la Edad Media, ¿qué es lo que se manejaba en cuanto al conocimiento de la ciencia? Y los aportes de Aristóteles. ¿Sí? Bueno, yo le puse una fotito ahí de Aristóteles, ¿sí? Aristóteles es griego, es del siglo IV a.C. ¿Y qué afirmaba Aristóteles? Aristóteles decía que los fenómenos que ocurren en la naturaleza no se dan por azar, sino, dice, por regularidad natural. Esto es muy importante porque esto le permite decir a Aristóteles que la explicación científica debe estar orientada o debe estar dirigida
a explicar entonces las causas y las consecuencias de esa finalidad. Fíjense que a Aristóteles nosotros le debemos dos métodos, el deductivo y el inductivo. Y todo esto que Aristóteles decía, lo sostenía, se mantiene en la Edad Media, ¿sí? La Iglesia Católica, que era la que marcó el pensamiento de los hombres medievales, tiene en cuenta, digamos, lo sostenido por Aristóteles, que además, fíjense en este sistema aristotélico del universo, ¿qué decía Aristóteles? Que es cerrado y finito, que está ordenado de acuerdo a una finalidad y en función del ser humano, o sea que el hombre era el centro del mundo, el hombre es el centro del mundo, la Tierra es el centro del universo. Teoría geocéntrica, ¿sí? Teoría geocéntrica. Los cuerpos celestes se mueven en torno a la Tierra. Algunos de esos movimientos son perfectos, decía Aristóteles. El mundo se divide en dos, la esfera celeste y la esfera terrestre. Eso era infalible, o sea, eso había que aceptarlo así como sí, así como estaba. Entonces, en la doctrina cristiana se mantiene, digamos, la rigidez de este pensamiento, y fíjense ustedes que la existencia de leyes naturales rígidas suponía que los acontecimientos que se salían de la ley, así decía la doctrina, no podían tener una causa natural, eso era sobrenatural. Claro, y entonces ahí es donde se atribuía a lo diabólico, a la magia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde entraba la justificación divina en el mundo. La postura de la Iglesia Católica en torno a esto se mantiene firme durante toda la Edad Media y hasta muy entrada la Edad Moderna. Fíjense ustedes que cuando religiosos dentro del mismo cristianismo podrían llegar a contradecir alguna de las aseveraciones, ¿sí?, que establecía la misma doctrina de la Iglesia, eran considerados herejes. Y si no, ¿qué pasó con Galileo Galilei? ¿Sí? ¿Por qué Juan Pablo II pidió disculpas a todos aquellos que habían sido perseguidos por la Iglesia por atreverse a pensar distinto? El paradigma era ese, y ese modelo, ese paradigma, había que mantenerse. No se podía salir de él. Pero en algún momento ese paradigma va a entrar en crisis. ¿Sí? ¿Y con quién entró en crisis? Claro, con el polaco Copérnico. Cuando Copérnico dice, pero si la Tierra no es el centro del universo, es el Sol el centro del universo. El hombre deja de ser el centro del mundo también. Todo entra en crisis. El paradigma entró en crisis y entra en crisis todo. Todas las disciplinas. Fíjense ustedes que esa teoría heliocéntrica, que además es cierto, Copérnico es el que comienza a sostener esto, pero la idea de Copérnico es acompañada por otros cientistas después. ¿Sí? Hay toda una camada de científicos que acompañan esto que Copérnico se atrevió a enunciar. Claro, siempre se dice, bueno, todas las cuestiones que tienen que ver con la Tierra, su estudio, etc. Claro, las limitaciones hasta la Edad Media y finales de la Edad Media eran tantas que muchas de las cosas que había que demostrarlas todavía
no se había podido hacer. Entonces los descubrimientos geográficos que tienen que ver también con un gran desarrollo de la técnica, con el desarrollo de la etapa renacentista que permitió los nuevos inventos que se pudieran aplicar, que se pudieran reconocer, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, los descubrimientos llevaron a América. Y la América que no estaba dentro de lo conocido dentro de la geografía hasta entonces, y bueno, vino a confirmar otra teoría de la redondez de la Tierra, de que girando, como decía Colón, hacia Colón es una figura que hay que recuperar un poco y volverla a leer. Colón condenado por haber descubierto América. ¿Sí? Yo creo que hay que repensar un poco también, ¿no es cierto?, ese Colón que vino a demostrar una teoría, porque hasta esa época las lecturas fantásticas, los relatos fantásticos todavía estaban vigentes. ¿Qué le pasaba a los portugueses cuando comenzaron a viajar por el costado del África? Y andaban ahí metro por metro porque tenían miedo de que llegaban hasta cierta altura y se hundían, ¿sí? Se perdían. Les tragaba el monstruo, el fuego y tantas teorías que existían por allí. Quiere decir que el hombre fue probando poquito a poquito, pasito a pasito, ¿sí? Arriesgándose. Y realmente la contribución del hombre renacentista, del hombre del siglo XV, porque todo comienza a partir del XV, 1400 en adelante, ¿sí? Desde la teoría copernicana, el gran desarrollo de la navegación, de los descubrimientos geográficos, comprobaciones de teoría, etcétera, etcétera, etcétera. Son siglos XV, XVI y hasta el XVII, ¿sí? Bueno, entonces, decíamos que al surgir esa nueva teoría de Copérnico, hay toda una comunidad científica por atrás que va a ir acompañando, digamos, el proceso en el cual se va a ir validando lo sostenido por Copérnico. Y en este sentido, bueno, ustedes pueden googlear y buscar, yo acá no puedo detenerme, me gustaría, pero va a ser imposible, si no nunca voy a entrar a las ciencias sociales, que es lo que me interesa y que tengo que dar. Y bueno, pueden buscar un Kepler, pueden buscar, les doy una ayudita, es un gran matemático, un Galileo Galilei, un Bacon. Bacon es un sacerdote, ¿eh? Y fíjense ustedes que creó toda una nueva corriente, un nuevo movimiento, un nuevo pensamiento, ¿sí? Incentivado, podríamos decir, por todos los logros que va obteniendo la ciencia a partir del siglo XV. Con esta teoría heliocéntrica, tengamos en claro, el Sol ahora es el centro del universo, ¿no es cierto? Y nosotros como seres humanos también, o el hombre, es desplazado como figura central de análisis, como venía siendo hasta ese momento, y por supuesto acá todas las disciplinas tienen que volver a repensar y a analizar nuevamente sus objetos de estudio bajo un nuevo paradigma. En el material que yo les preparé, todo esto que yo les preparo acá en realidad es para subir tiene un sentido, es para subir al aula virtual, con alguna orientación que yo les pueda estar dando ahora para que la lectura les sea un poquito más cómoda o les resulte más fácil, ¿sí? Les puse lo de Galilei. Galilei en realidad ha hecho muchísimo aporte a la ciencia, el estudio sobre la caída de los cuerpos, el movimiento de los astros, el movimiento de traslación y rotación de la Tierra, por citarlos algunos, ¿sí? Les anoté Bacon, que es justamente el que articula el método de la ciencia moderna, y Descartes, que desarrolla la filosofía, o sea, prácticamente es el fundador de la filosofía moderna y el que elabora el paradigma mecanicista, porque es el que le da los fundamentos metodológicos, incluso teleológicos y epistemológicos a la ciencia moderna. O sea, cuando hablamos de epistemología estamos hablando de teoría, ¿eh? Y en ese sentido Descartes es un racionalista. También pueden citarlo a Newton,
al empirismo inglés. Lo que yo voy haciendo es citando todo el avance que va teniendo la ciencia con los aportes de diferentes escuelas, de diferentes científicos, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos el empirismo, el positivismo que ustedes me dijeron hoy, que es justamente de Augusto Comte, ¿no es cierto? Y un detalle importante, el positivismo, ¿qué sostiene? A ver, ¿quién ha leído algo del positivismo? Comte, sí, claro, era la tarea que tenían que hacer. Noel, te pesqué. ¿Eh? El que imaginaba como una pirámide. ¿Por qué? ¿Por qué el positivismo sostiene eso? ¿Qué dice en relación a la ciencia? Muy bien, de allí viene la idea justamente del progreso, el progreso inacabado, que esas etapas se van dando indefectiblemente, una por una, etcétera, etcétera. Es como un avanzar indefinido hacia adelante, ¿no? Y de ahí nace la idea justamente del progreso continuo, del progreso que no acabaría nunca y que eso a su vez sustenta otro tipo de movimientos y de incluso de ideologías y de prácticas políticas. ¿Mm? Bueno, vuelvo a hacer la pregunta de hoy. El método este que venimos enunciando y del cual nombramos todas las partes, etcétera, 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 ¿es aplicable a las ciencias sociales? Acá entramos en un dilema, una confrontación. Ciencias naturales versus ciencias sociales. ¿Sí? Y fíjense lo que yo le puse allí. Lean, para eso está en la filmina. Todo tiene que ser utilizable acá. ¿Todo eso es aplicable a qué? Muy bien. ¿Puede ser aplicado a las ciencias sociales? ¿Qué decías, Noel? Sobre todo esa fue la gran crítica, ¿no es cierto?, que nace de algunos justamente científicos sociales que dicen, nosotros no podemos aplicar el método de las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque nuestro objeto de estudio es otro, es el ser social, es la realidad social, que no es lo mismo que estudiar algo vinculado a las ciencias naturales. Y fíjense ustedes, las ciencias naturales se propone, tiene un objeto de estudio, ¿no es cierto? Y el investigador se pone así, observa e investiga. En las ciencias sociales no es así, porque el mismo objeto de estudio es a su vez el investigador que está analizando. Entonces, hay entre ese sujeto y objeto una vinculación tan estrecha que es imposible aplicar el otro método. ¿Sí? Por otra parte, eso no quiere decir que las sociales no sean ciencia. ¿Sí? Nosotros tenemos que llegar hoy a una conclusión. ¿Las sociales son ciencias o no? Ah, sí, ¿por qué? Todos dijeron que sí. Exactamente. Y entonces requiere de una metodología propia para las ciencias sociales. ¿Está? Fíjense que ellas nacen
digamos, del bracito, ¿sí?, de las ciencias naturales, con el conocimiento que había a partir del método que había. Y de a poco se fueron apartando, se fueron especializando, ¿sí?, y fueron creando sus propios métodos. Nosotros hoy podemos llegar a sostener que hay varios métodos dentro de las ciencias sociales. Depende de cuál sea la disciplina. Por eso las vamos a estudiar en forma separada. La historia, la geografía, bueno, antropología ustedes tienen una materia especial, economía tienen una materia especial, pero vamos a ver algo de sociología. ¿Entienden? Las distintas disciplinas que componen el campo de lo social. Esto fue una dura batalla, ¿eh? Porque hay tres cuestiones que le objetan a las ciencias sociales, ¿sí? La obtención esta o la búsqueda de la verdad, de la objetividad y la neutralidad. Son cuestiones discutibles y que se siguen discutiendo hasta el día de hoy y que es bueno que se siga discutiendo. ¿Por qué es bueno que se siga discutiendo? Porque en la medida que se discute, el conocimiento avanza. En la medida en que se discute, las ciencias sociales se especializan más. O por lo menos, ¿sí?, se despierta ese interés de profundizar más lo suyo, a su vez como autodefensa. Porque el ataque desde las otras disciplinas fue bastante duro, ¿no? Desde el momento en que lo social estudia la actividad humana no es constante, no es igual, no es repetible, no se da de la misma manera. Si yo digo, por ejemplo, vamos a recrear la Revolución de Mayo, yo no puedo decir, vamos a repetir la Revolución de Mayo. No lo puedo hacer, ¿por qué? Porque ya pasó. Lo que yo puedo hacer es intentar reconstruir lo que pasó, ¿sí? Es lo que hace un historiador, por ejemplo. ¿El historiador qué hace? El historiador indaga sobre eso que pasó y construye un relato. Nosotros repetimos ese relato, pero el que indagó, investigó, es el historiador. Ahora, ningún historiador repite puede hacer el mismo procedimiento, pero llega a conclusiones distintas, porque a su vez dentro de ese mismo procedimiento ha entrado algo suyo. ¿Sí? En las ciencias sociales es imposible hablar de objetividad total, salvo determinados estudios que se hacen, que son los vinculantes a análisis en determinadas disciplinas sociales, que se utilizan las estadísticas y que se pueden llegar a determinados porcentajes de, ¿sí?, digamos, de aproximación a lo verdadero o no. Pero dentro de la historia, fíjense que yo puedo hacer un excelente trabajo de investigación, llegar a determinados resultados y dentro de 5 años apareció un historiador, se encontró con un documento nuevo o recurrió a otras fuentes que quizás yo no he podido acceder y me demostró otra cosa. Sin ir más lejos, la arqueología es una de las disciplinas más materiales que existen, pero la arqueología me puede cambiar el rumbo de la historia o el relato de la historia. ¿Sí? Un hallazgo arqueológico importante con resultados, ¿sí?, que a lo mejor contradicen lo que se afirmó por un grupo de historiadores en relación a esta misma cultura, me puede cambiar el relato de la misma historia. Por eso, en las ciencias sociales tiene que haber interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, es decir, sin fronteras. No tiene que haber fronteras entre ellas. La historia no trabaja sin las otras ciencias sociales. Y así cada una de las disciplinas sociales le pide una ayudita a la otra. Y entonces se trabaja interdisciplinariamente.
disciplinariamente. ¿Sí? Yo le escribí esto con un objetivo. Si al final, si ustedes leen, los que critican a las ciencias sociales, bueno, ¿qué niegan? La objetividad, la neutralidad, afirman que el quehacer de los científicos sociales está mediatizado por aspectos ideológicos, que el mundo que viven, perciben y conceptualizan se construye desde la subjetividad, o sea, ahí no están cuestionando la falta de objetividad. Y por supuesto los feministas. Es lo que yo le decía hoy, ¿se acuerdan? Sobre la esposa de Max Weber. Bueno, los feministas acusan de que en realidad en toda la construcción de las disciplinas sociales los únicos que participaron fueron los hombres y que las mujeres tienen muy poca presencia. Por eso exigen más presencia de las mujeres justamente en la construcción del conocimiento en las ciencias sociales. Chicos y chicas, yo les dije que la conclusión a la que nosotros teníamos que llegar hoy es que sí. Nosotros hablamos de ciencias sociales. Yo no hablo de ciencias sociales, hablamos de ciencias sociales. Estamos hablando de varias de ellas. Por lo tanto, nuestra conclusión de la clase de hoy es que hay pluralidad metodológica. Por eso las vamos a ver en forma separada. Cada ciencia social con su metodología propia. ¿Sí? Pero, siempre hay un pero. Los científicos sociales, y en eso tomo algo que hoy estuvo hablando José Luis, aquello que no podía ser conocimiento científico, aquello no identificable como un conocimiento científico, se lo vincula siempre a lo popular, al saber popular. Yo me pregunté muchas veces si los saberes populares podrían ser tenidos en cuenta al momento justamente de trabajar en las ciencias sociales. ¿Y qué entendemos por saberes populares? A ver, ¿qué pueden ser saberes populares? ¿Relatos de qué? ¿Qué entraría allí? Estás hablando del folclore, ¿no? Bien, ¿qué entraría dentro del folclore? Sí. ¿Qué más? Rituales, coplas, dichos. ¿Cómo se construyó lo de la música? ¿Te acordás que vino la especialista esta del norte? No era que vino, trajeron las coplas que ella había recogido. ¿Cómo se llamaba? El mundo coplero. ¿En base a qué trabajo se hizo? O sea, ¿cómo se trabajó para recoger esa información? Claro. ¿Qué otra cosa puede entrar? ¿Qué método? Muy bien. ¿Y cómo se llama eso? Bueno, hay una metodología nueva, interesante, que es la de investigación, acción, participante, ¿no es cierto?, que ha logrado excelentes resultados en diferentes lugares del mundo. Hoy yo creo que hay un interés por incorporar dentro de lo que es el patrimonio, no solamente aquello que es monumental, arquitectónico, que llama la atención desde kilómetros, sino también aquellas pequeñas cosas cotidianas que hacen al saber de los pueblos, que hacen a su vida cotidiana, que hacen a su ser y a su identidad como pueblo. Y entonces, desde las rimas, las poesías, las coplas, la música, los dichos, los juegos, los mitos,
¿sí? Todo entra dentro de ese saber popular. Es más, el mismo curanderismo, la santería, ¿sí? Yo les traje hoy un textito que les quiero repartir para que lo lean entre... ¿Tenemos tiempito o de qué tiempo estamos hablando? Tenemos un tiempito, ¿sí? Nosotros terminamos 5:30. El texto se llama El saber curativo de Maximina. A mí me gustaría que lo lean de a dos, ¿sí? Es un ratito, ¿cuánto nos va a llevar? 3 minutos. Y que hagamos el comentario sobre esto. Y posiblemente ustedes tengan mucho más para aportar de lo que ustedes mismos creen. Hoy día hay otros tipos de conocimiento que son también reconocidos y que están siendo empleados, que tienen que ver mucho con la memoria popular, como decimos, ¿sí? Que tiene que ver mucho con las culturas indígenas, cuánto se ha perdido de ellas por no haber registrado a tiempo, pero cuánto podemos recuperar todavía hoy si nos tomamos un poquitito de tiempo. ¿Quién dice que ustedes como gestores culturales o en los lugares en donde se van a desempeñar o ya se están desempeñando, no puedan contribuir con un granito de arena para que justamente esos saberes populares no se pierdan, los podamos recuperar y que sean atesorados en una biblioteca o en un museo? Entonces, vamos a leer rápidamente, si me ayudan, repartimos el saber. Tenía varios textitos, pero me pareció que este era el que más estuvimos hablando de la ciencia. Pero acá entramos en otro campo. Entramos en el campo de los saberes populares. Entonces, el texto de Maximina, ¿qué les sugirió a ustedes? ¿Qué los motivó? ¿Y la tradición cómo se traspasa? Contacto de los sentidos. El aprendizaje viene de escuchar, ver, oír, palpar, etc. Es los sentidos que está enseñando con el que aprende. No porque se ha propuesto enseñar, sino porque generalmente el otro es alguien que le sirve para poder desarrollar su práctica. Si uno le pregunta a una partera, ¿cómo aprendió? No fue a la escuela a aprender a atender partos. Aprendió al lado de otra. Yo tenía otro textito acá donde se le hace la entrevista a una mujer que actúa de partera, entonces se le pregunta cómo ella aprendió. Y entonces dice, yo siempre le ayudaba a la comadrona, pero un día llegó una parturienta, yo tenía 19 años, pero ya había parido 3 hijos, ella, por su experiencia. La señora ya estaba con dolores, ¿y qué hice? Le atendí según lo que yo había visto de la comadrona, y así aprendí a ser partera. Ella vio eso. Entonces, a través de los sentidos es donde el aprendizaje se da. ¿Entienden? Y eso se va transmitiendo de generación en generación. Y es lo que nosotros llamamos tradición. ¿Está? El caso de esta muchacha, del texto que ustedes han leído, ella lo que dio es un consejo medicinal de lo que ella había aprendido, evidentemente, con sus mayores, en su pueblo. Y sin ir más lejos, acá en Posadas, hasta el día de hoy se practica eso con el sapo. ¿Sí? Hasta el día de hoy. Es más, hay una institución muy renombrada acá, donde yo trabajo, una de las señoras que limpia el piso tenía erisipela y un día me encontró en el pasillo y me dijo, Liliana, ¿no sabes dónde puedo conseguir un sapo? ¿Sí? Y yo tenía el sapo. Y se lo traje.
Bueno, eso es una cosa que se está perdiendo acá. Sí, sí. Una señora que te puede ayudar mucho en eso si ustedes están haciendo un trabajo es la licenciada Norma Catalano, que ha publicado ya varias cosas de esas, ¿eh? Y es muy accesible. Norma trabaja, bueno, buscala en la guía, porque hasta donde yo sé, ella estaba en esa comisión de gerontología, porque ella trabaja con la gente de la tercera edad. ¿Sí? Es más, es la dueña del papel nono, de esa orquesta musical que los viejitos hacen con papeles. Y bueno, realmente un jolgorio estar con ella. Sí, el significado y el sentido por ahí se pierde cuando se cambian. Siempre hay una cuestión de tiempo acá que es distinto, ¿no? Y que tiene que ver con el espacio en donde se da. A veces las condiciones no están dadas para la repetición de eso, pero el registro es importante. Y cuando se trata de por ahí de recoger saberes populares o conocimientos curativos o medicinales, lo que tengan que ver con prácticas rituales de comunidades indígenas, por ejemplo, el afán no es solamente recoger para que no se pierda y guardarlo en una biblioteca o en un museo, es devolverle a la comunidad lo que se ha registrado. Siempre tiene que haber una comunicación y una devolución. Eso es muy importante. En las ciencias sociales se está utilizando mucho este tipo de saberes, ¿sí? Yo en realidad lo que pretendía con esta lectura era que llegáramos solamente a comprender que no solamente el conocimiento científico, ¿sí?, es el que puede ser utilizado, sobre todo dentro de las ciencias sociales, sino esta pluralidad de saberes, ¿sí?, que no son el resultado justamente del método científico. En nuestro caso, en la región, hay una presencia que no podemos discutir, que es la de los envía guaraní, ¿no? En realidad, toda la cultura tupí guaraní, ¿sí? Nosotros decimos envía a los que viven acá en Misiones, pero las parcialidades son cerca de 200. Para los guaraníes, eh, la naturaleza cumple una función importante y dentro de esa naturaleza, cada objeto a su vez tiene su propia función, por eso cada árbol tiene un nombre que le es propio, ¿sí?, de acuerdo a qué función cumple ese árbol en la naturaleza. Y fíjense ustedes que dentro de todo lo que es la mitología y lo que conforma el conjunto de leyendas de los guaraníes, el árbol de la yerba tiene un nombre especial. Se llama Ka'a. Y Ka'a en guaraní es árbol. Es la única planta que se llama árbol, a la que ellos le dieron una propiedad esencial, que es justamente el poder que se le adjudicaba a la Ka'a cuando el chamán del grupo se comunicaba con Yamandú. Por eso es el árbol por excelencia, es el árbol al que se le adjudicó una leyenda, ¿sí?, que es la leyenda de la Ka'amiri, o Ka'amini, y cada uno de los árboles dentro de ese bosque, que tiene ya sea la función de porque le da madera para esto, porque le da esta cosa o esto, etcétera, etcétera, pero los medicinales, ¿sí?, tienen el nombre acorde a la función que desempeñan dentro de su medicina. Por eso, la utilización del medio para el guaraní es una utilización equilibrada. Ellos le dan un uso equilibrado al bosque. Y lo que más lo que más nos critican es que nosotros no respetamos ese bosque. Ese saber curativo, si ustedes alguna vez pueden llegar a tener contacto con algunas tribus, algunos de los grupos, hay algunos grupos con los que ya hay una cierta apertura,
yo tengo muy presente lo que es la comunidad Tecoa Santa Ana, que en donde está un cacique muy amigo, y su opiguá también. El opiguá es el chamán del grupo, donde ellos explican, por ejemplo, solamente un ejemplo, fuera de todas las hierbas medicinales, lo que es el uso de la variedad de tacuaras. Para nosotros es tacuara nomás. Para el guaraní, cada tacuara, cada tacuarita tiene una función esencial. ¿Sí? Fíjense que, no sé gracias a qué, pero bueno, habría que hacer todo un análisis. Hoy las comunidades guaraníes están en aumento. Ese es un dato importante. Nosotros estamos hablando de más o menos unas 112 comunidades registradas hasta el año pasado, que varían. Nunca es exacto porque pueden conformar una comunidad mañana o esta se separó de esta y formó otra comunidad, ¿sí? Pero uno se hace la pregunta, si esas comunidades que en realidad dentro de esta historia, esta actualidad, no tienen mucha cabida, sino es que se terminan aculturando en relación al blanco, ese conocimiento que tienen, que no está escrito, ¿en dónde va a quedar? ¿Sí? Yo digo un ejemplo. En Misiones, que somos, nunca digan eso del crisol de raza porque eso no existe, esta comunidad de tantos hijos de inmigrantes, donde también se han traído tradiciones de otro lado, pero que ya forman parte de la nuestra, podemos encontrar, pero cientos de ejemplos para poder trabajar, ¿sí? Bueno, a mí me gustaría que de tarea, que igual le voy a levantar a la página, al aula virtual, justamente trabajen alguna idea, ¿sí?, sobre saberes populares, que sean viables de poder hacerse algún trabajo de investigación, algún análisis o simplemente alguna aproximación. ¿Puede ser? Yo una vez hice una experiencia así para un curso que dimos sobre un curso de teatro para el agenciamiento juvenil, y la idea era que trajeran historias relatadas por familiares, amigos, vecinos, de distintos pueblos del interior. Y de cada relato nació una obra de teatro. La verdad que fue una experiencia inolvidable. Nosotros acá no vamos a hacer teatro, les aviso, pero de algún relato que ustedes quizás puedan conseguir, podemos aproximarnos al conocimiento de los saberes populares, ¿sí?, que es otra forma de conocimiento también.